Ayer terminamos acá, estamos hablando de la gran tribulación, ¿no? Y hablamos de, va a haber la persecución, ahí aparece el anticristo, ahí aparece la Trinidad diabólica, que la vamos a ver cuando estudiemos Apocalipsis. Vamos a hablar un poquito acerca de la marca de la bestia y todo eso, ¿no? Ahora, ¿cuándo termina la tribulación? ¿Cuándo termina la tribulación? Termina con el regreso físico de Cristo a la tierra. Entonces, la venida de Cristo tiene dos aspectos, vimos ayer. Uno, el arrebatamiento de la iglesia, que aparece antes de la tribulación. Y dos, el regreso físico de Cristo a la tierra, acompañado de toda su iglesia, ¿no? Entonces vamos a ver estos textos bíblicos, ¿no? Mateo 24, versículos 23 al 27, Mario. Bueno. 24. Mateo 24, del 23 al 27. Como digo, en el estudio bíblico. Un momentito, por favor. Mateo 24. Mateo 24, 23 al 27. Bueno. Entonces, si alguno os dijere, mirad aquí, está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Ok? Entonces esta segunda parte no es como ladrón de la noche, no es en un abrir y cerrar de ojos, es con una manifestación que todo ojo le verá, ¿no? Como el rayo que sale de oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre, ¿no? Eso es uno de los nombres que Jesucristo utiliza, es Hijo de Dios, el otro es el Hijo del Hombre, ¿ok? Entonces miren lo que pasa en el capítulo 19 de Apocalipsis. Ahora, cuando vamos a estudiar Apocalipsis, hay muchas cosas que van ocurriendo, ¿ah? Hasta que llegamos al capítulo 19. El capítulo 19 de Apocalipsis es la segunda venida de Cristo. Si alguna vez se le preguntan a ustedes cuando están estudiando Apocalipsis, ¿dónde se describe la segunda venida de Cristo? Capítulo 19 de Apocalipsis, ¿no? Y miren las cosas que dice. Oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, ¡Aleluya! Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono, y decían, amén y amén. Tomen nota del lenguaje, ¿eh? Dicen, y salió del trono una gran voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que teméis, así pequeños como grandes, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, la iglesia. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones
justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Versículo 11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, con su justicia juzga y pelea, sus ojos eran como llamas de fuego, había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Jesucristo. En Juan, capítulo 1, claro. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y en el versículo Juan 1:14, y ese Verbo fue hecho carne. Entonces, el que aparece acá cuando dice, y tiene el cartel que se llama el Verbo de Dios, ya sabemos que estamos hablando de Jesucristo. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura, en su muslo, tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Entendimos? Entonces, el Apocalipsis, que tiene su gran tribulación de 7 años, ¿no es cierto? Que se describe desde el capítulo 4 hasta el capítulo 18. La tribulación va a ocurrir en Apocalipsis del capítulo 4 al capítulo 18. Del capítulo 1 al capítulo 3 son las cartas a las iglesias, y viene el arrebatamiento. Del capítulo 4 al capítulo 18 es la descripción del cielo y de lo que va a ocurrir en la gran tribulación. Y ahí entran los sellos, las trompetas y las copas de la ira de Dios. A partir del capítulo 19, el 19 relata la llegada de Cristo glorioso. Su primera venida fue como siervo sufriente. Cristo viene como siervo sufriente a sufrir, cargar nuestros pecados y morir en la cruz. Su segunda venida es como Rey de Reyes, Señor de Señores, gloriosa. Su segunda venida viene glorioso. ¿Ok? Hasta ahí está claro. Muy bien. Capítulo, entonces hasta el capítulo 19. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa entonces? El diablo, capítulo 20. Vio un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo, una gran cadena en la mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Es decir, cuando viene Cristo de forma gloriosa, encierra al diablo en cadena en el abismo, ¿no? Y empieza 1000 años, lo que se conoce como el milenio. Son 1000 años de gobierno de Cristo en esta tierra. ¿De acuerdo? Nosotros ya hemos pasado por la primera resurrección. Eso lo encontramos en el mismo capítulo 20. ¿No? A ver. Dice, versículo 4. 24. Sí. Y vi tronos. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios.
los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Esos son los que estaban en la tribulación y se mantuvieron firmes a pesar de la tribulación, los que se quedaron. Sí. Se quedaron después del arrebatamiento, ¿no? Y no recibieron en sus manos ni en sus frentes, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces hay un pasaje que nos habla acerca de la primera resurrección, ¿no? Lo hemos leído ayer. Entonces, con esa primera resurrección, ¿qué pasa? Entonces vamos a tener nuevos cuerpos. Y por eso podremos reinar con Cristo 1000 años. Porque ya nosotros no estamos sujetos a la muerte. Así es. Ahora. Hay un comentario. Aquí está invertido el milenio, Cristo como Rey. Apocalipsis es capítulo 20. ¿Qué? ¿No? ¿Qué? Pero es que aquí está escrito capítulo 19 y no concuerda. Cristo como Rey, Aquí. capítulo 19. Y el capítulo 20. Milenio, capítulo 20. Ah. ¿Eh? Entonces ahí tienen ustedes acá. Paz en el mundo, Israel en su tierra, reina el Mesías, ¿verdad? Durante estos 1000 años Satanás es atado y no puede engañar al mundo. Al término de estos 1000 años, entonces Satanás se suelta. Dice en el versículo 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, etc. Entonces, ¿qué va a pasar al final? Satanás se suelta. Y habiendo tenido 1000 años de gobierno de Cristo, apenas terminan eso, la gente se levanta contra ellos otra vez. O sea, se suelta Satanás y va a buscar entre Gog y Magog, que son los reyes de Oriente, ¿no? Y lo acogen, inmediatamente lo acogen, como una multitud. O sea, habiendo estado 1000 años gobernados por Cristo en paz, No había sin guerra, hambre, no había sin muerte, guerra, apenas terminan los 1000 años, ellos no, pues ellos quieren ser libres y dueños, como lo dijo Satanás. Y se plegan a Satanás. Pero cuando llega Jesús por su iglesia, el arrebato, se va la iglesia. Llega Jesús por segunda vez y quedaron solamente los impíos. Porque ¿Cómo? ya, o sea, para la segunda llegada de Jesucristo, Viene con su iglesia. viene con su iglesia reinando, Sí, ¿no? Los que están vivos o eso se transforman también sí, ahí, ¿no? sí. Como en el arrebatamiento, me Sí. imagino. Y luego, pero el resto son los impíos, Y los que están en la tierra. ¿no? Y ellos no desaparecen totalmente. No, ellos no desaparecen. Y ahí es cuando se doblará toda rodilla, les guste o no. O sea, tendrán que doblar sus rodillas, pero mantendrán sus odios. O sea que si llegamos, ¿te imaginas? Si llegamos nosotros a reinar con Cristo, ellos van a estar bajo nuestra, Claro, se van a subyugar a nuestra Claro. manejo, poder o qué sé yo. exacto. Pero entonces, pucha, que bien raro, bien complicado lo hace, ¿no? Porque yo digo, una vez ya nos elimina y se acabó, si no, No. van a ser salvos. No, ¿y sabes por qué es O van a ser importante? salvos después. Para mostrar su maldad. Durante 1000 años tienen un gobierno de paz y apenas terminan los 1000 años, le vuelven, o sea, se juntan al diablo para luchar contra ellos. Entonces estos 1000 años es una oportunidad también otra vez para Sí, Sí, pero las está- es como que el gobierno de Cristina le está dando durante 1000 años a toda esta gente sueldo, no trabajan, Sí, no le falta comida, no tiene enfermedad, terminan los 1000 años, vamos a la vacancia otra vez. Claro. No aceptan lo bueno, bueno o lo malo, Escuchen, ¿no? El texto del versículo 9. y así. Cuando hablamos de la batalla de Armagedón, nosotros nos imaginamos grandes ejércitos peleando con... Eso ocurre antes. Hay grandes batallas donde muere la tercera parte de la tierra. Pero después del milenio, no hay.
El Armagedón, que nosotros conocemos como la última batalla, es un instante cuando Dios, frente a la maldad de estos impíos, dice el texto, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Un instante y ya. Ese es el Armagedón. De Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y entonces recién, versículo 10, el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. O sea que la gente que se sublevó, desaparece. Ni infierno ni nada, Exacto. desapareció. Recién entonces, O sea que el lago de fuego están los tres nada más. no, ahorita viene el resto. Acá dice, por ejemplo, versículo 12, y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. No, y el versículo 13, y el mar entregó los muertos que había en él, Sí. y la muerte y el Hades entregaron a sus muertos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ah, o sea Ah, que no, estos esa parte no me consumidos gustó. también son lanzados. Claro, O sea, tu espíritu no desapareció. Ah, no, O sea que el que no esté en el libro, Carolina. En el libro de la vida. escuchen lo que les voy a decir. Cuando ustedes estudian la palabra, especialmente en el Evangelio de Juan, por ejemplo, ¿no? La palabra, y Corintios también, la palabra menciona que nosotros hemos sido comprados por la sangre de Cristo. Pero no solo Cristo ha comprado tu corazón. Cristo ha comprado tu alma, tu corazón y tu cuerpo. Santificad al Señor en vuestros cuerpos, porque somos del Señor. De ahí que viene lo grave cuando una persona, siendo creyente, utiliza su cuerpo, que ha sido comprado por la sangre de Cristo y que ha sido vestido de vestiduras blancas, que ofrece su cuerpo para el pecado. El adulterio de una persona en la calle es parte de su naturaleza de infierno. Pero el adulterio y la fornicación de un creyente, estás utilizando algo que no es tuyo, porque tu cuerpo es de Cristo. Tu cuerpo fue comprado por la sangre de Cristo. Y literalmente lo que dice Apocalipsis es que la expresión de pecar en Apocalipsis es agarrar tus vestiduras blancas y limpiarte el barro. Esa es la expresión. Limpiarte el barro en las vestiduras blancas. Tenía una enseñanza Sí. en años atrás que, por ejemplo, cuando yo estaba fumando, lo ponía a Jesús a fumar. Ya, Y si yo me acostaba con una mujer, lo ponía a Jesús a acostarse con una mujer. claro. Y si yo me emborrachaba, lo estaba emborrachando a Jesús, porque Jesús está dentro de mí. Dentro de ti, Y eso es lo que estaba haciendo el pastor. claro. Y yo no lo entendía. Ahora, con esta enseñanza, viene más aclaración en mi vida. Entonces, cuando morimos, aunque muchos de los que han muerto un tiempo atrás, su cuerpo se descompone y se vuelve polvo, el milagro de la resurrección es que recibiremos nuevos cuerpos. Esos cuerpos van a sentir, porque son cuerpos, no vamos a ser seres inmateriales. Vamos a pensar en la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo es que Cristo resucita, tiene una textura diferente, un tipo de material distinto, pero Él está en la playa y llama a Pedro y a Juan y los invita a tomar desayuno con pescadito frito. Y cuando Juan ve, le dice a Pedro, es el Señor. Y Pedro se lanza todo calato a nadar porque eran pescadores, entonces se lanza porque reconoce que era el Señor. Y cuando llegan a la orilla, Jesús les había preparado pescadito frito. Dice la palabra, Sí. pescado frito. Y toma desayuno con ellos. ¿No es cierto? A mí me parece una escena impresionante. Te sientas a comer con tu pescadito frito
con Pedro, que te ha negado 3 veces. Pedrito, come, toma, te he preparado. ¿Ustedes se imaginan la escena? ¿Y qué nos expresa el Señor con eso? Su gran misericordia. Claro. Que Dios es grande misericordia y tardo para la ira. Claro, es sentarte con tu hijo A que pesar te ha ofendido, Ay, sí. que te ha metido un puñal en el alma y tú le has preparado un poquito frito para comer. Y es ahí cuando Pedro está compungido y Jesús lo clava, pues. Pedro, ¿me amas? Es ahí cuando el Señor nos quebranta. ¡Ah! 3 veces. Y tú sabes, o sea, que lo has traicionado, Has hecho bacana. que estuviste al costado de la fogata y a 10 metros a la distancia lo estaban golpeando y tú no hiciste nada. O sea, ¿no? Bueno, la cosa es que Jesús se sienta a tomar el desayuno con él. Cuando entra donde Tomás toca, ¿no es cierto? Toca, ¿no? Ese es el cuerpo resucitado. Jesucristo dice que son las primicias de los resucitados. O sea, el primero en resucitar fue Él. Nosotros vamos a resucitar exactamente igual que Él. O sea, la resurrección de nosotros es exactamente igual que Él. Nuestros cuerpos van a poder comer. ¿Por qué? Porque vamos a participar de la cena de las bodas del Cordero. Entonces nosotros vamos a tener otros cuerpos a los cuerpos con los que se quedan los impíos. Sí, claro, diferente. Dos cuerpos diferentes. Y nosotros, o sea, lo interesante es que dice, las bodas del Cordero, y Jesús dice, ya no tomaré más la cena del Señor hasta cuando venga. Eso que no entiendo. ¿Por qué cuando dice esa? Ya no va a tomar vino. Porque él, o sea, la cena representa su muerte, su resurrección, su poder, su muerte por el pecado. O sea, tiene tanto significado que Jesucristo dice, yo no voy a tomar pan y vino hasta volverlo a tomar con ustedes en las bodas del Cordero, ¿no? La segunda venida. Ahora, notan ustedes que la estructura de nuestro cuerpo, o sea, qué tipo de estructura en nuestro cuerpo va a tener, que vamos a poder comer, vamos a poder sentir. Y lo mismo va a pasar con los impíos, Eso es lo que yo que digo. mueran. Van a tener su cuerpo como tenemos ahora. Y por eso, imagínate lo que será el dolor en el lago de fuego. Sí. Porque si el lago de fuego no produjese dolor, no tiene sentido. Si te mandan al infierno y tu cuerpo no siente Y dolor. vamos todos, que hay que preparar. Lo que le pasó al rico Sí. con Lázaro. Ya sé. Solamente mojar el dedo y meterme Es lo que le pasó a Ya. Pero fíjate en qué momento está metiendo lo del crujir de dientes. O sea, obviamente El la gente crujir va a de dientes- desear morir, ¿no? El Por la crujir de bondad dientes es una del mundo. expresión de odio. de odio. Es como tú chumores los dientes. Claro, eso es odio. Y entonces, Ahí ahora, es crujir de dientes. entonces viene la resurrección para muerte. Ya ocurrió la resurrección para vida, recién entonces viene la resurrección para muerte, y ahí recién viene el gran trono blanco. En el capítulo 20, Carlos, un Versículo. ratito que no me dijo bien. El lago de fuego y es el fuego. Eso es al final cuando van los tres, ¿no? El anticristo, la muerte va a entregar a sus muertos, ¿no? La muerte y la enfermedad. ¿no? El mar. el mar. La muerte y el mar va a Sí, entregar a el sus texto muertos. dice, el mar entregó sus muertos, la muerte y el Hades. Y el Hades. O sea, los que han muerto ahora Está en el están Hades. en el Hades. Correcto. Ahí no se sabe si hay fuego o no. No, ahí no hay fuego. Entonces Están ellos esperando su juicio. Sí se Claro. sabe. y van a ser ¿Ah? llevados al lago de fuego. Claro. Entonces, ahí, por eso la Biblia habla de la resurrección para muerte, ¿no? Dice el versículo 14, o sea, 20:14, dice, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y mira esta frase, esta es la muerte segunda. Qué feo, ¿no? Esta es la muerte segunda. Muy bien, ahora, vamos al capítulo 20, versículo 11 De Apocalipsis. de Apocalipsis. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él
de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. El gran trono blanco. Ahí es cuando recién aparece el gran trono blanco. Y todas las personas que murieron sin Cristo serán juzgados por los libros donde están descritos todas las cosas que hicieron. Y en el momento en que alguno de nosotros sea llamado a juicio, Cristo se va a levantar y dice, Él no tiene por qué ser juzgado porque su libro está en blanco. Yo pagué por él. Yo pagué por él. Yo pagué por él. Entonces yo limpié, o sea, cuando uno imagina esto, lo único que puedes hacer es caer de rodillas delante de Dios. Así es. O sea, que cuando llegue, o sea, que cada, o sea, ¿me entiendes? Cada uno de nosotros, o sea, cada uno de nosotros tiene una historia. Sí. Y estoy seguro que muchos de nosotros ni nos imaginamos. O sea, ni nos imaginamos los pecados que algunos de nosotros podemos estar escondiendo. Cristo nos perdonó, Cristo nos limpió y todo. Pero en la iglesia, o sea, tú te pones a pensar y dices, tú ni te imaginas que tal persona, por ejemplo, hizo tal cosa, robó tal cosa. O sea, ni te imaginas, ¿no es cierto? ¿Y sabes qué es lo interesante? Que nunca lo sabremos, a menos que abras la boca. Claro. Porque cuando lleguemos a la presencia de Dios, tu libro está lavado por la sangre de Cristo. O sea que nunca nos vamos a enterar. Qué bueno. Igual que Sí, qué buena, la hay verdad. personas que ya están en el lecho de muerte y en ese momento se arrepienten, reciben a Cristo, Sí. ahí tienen ese minuto de Sí, misericordia claro, Sí. y Claro. salvos claro. Pero Hoy dice, día estarás conmigo en el en el paraíso. paraíso. Ahí está, punto. Y no hizo nada el ladrón. Lo único que hizo fue requintarlo al otro y decir, nosotros sufrimos por lo que hemos hecho, pero él este hombre ha sido justo. pero fíjate, yo recuerdo que yo lo sé, pero te lo pregunto, ¿no? Aquellos que dicen, no hombre, yo ahorita voy a pegar todo lo que quiera, que yo voy a tener la oportunidad que poco antes de morir voy a reconocer al Señor, yo voy a recibir a Cristo y Él me va a perdonar nuestros pecados. Sí. Es como decir, La palabra dice, de antemano os digo, ¿verdad? Que ustedes están. ese tipo de gente que o sea, están pobrecitos, están engañados. Porque Así es. creen- Es el punto, como más. creen que pueden manipular la gracia de Dios. Sí. Muchas veces ya ha pasado esto, ¿no? Y yo comparto la idea con Paul Washer, que vamos a una iglesia, predicamos, y depende de cómo predicas y depende de lo que ofreces. Porque si ofreces salvación, todo el mundo levanta la mano. ¿Quiénes quieren ser salvos? ¿Quiénes quieren ir al cielo? ¿Quién te va a decir que no? No son un tonto, no, yo quiero el infierno. O sea, no. Pero si tú predicas el evangelio de verdad, el evangelio donde tú le dices, tú eres pecador y sin Cristo no tienes chance. Y si tú no te arrepientes de tus pecados y buscas la gracia de Dios, lo único que te espera es la condenación. Entonces, si tú predicas ese tipo de mensaje, entonces es probable que la gente que se convierta, realmente se convierta de verdad. Pero los otros que levantaron la mano porque querían irse al cielo, los engañas. Porque le dices, listo, qué lindo, has hecho tu decisión por Cristo, te vas al cielo. Y viven la vida, pero como si no pasara nada. Hay gente que se llama cristiana, conozco gente que se llama cristiana. Sin transformación. Oye, ¿alguna vez has entregado al Señor? No, yo soy cristiano desde que nací. Anda, ¿cómo hiciste? Mis papás eran cristianos, iban a la iglesia. Sí, pero ellos. Y ya fue. O sea, la gente está engañada. Y una de las cosas más tristes es cuando la gente cree que Dios es el pordiosero del universo y que está dispuesto a regalarte la gracia cuando tú digas, Señor, necesito, me estoy muriendo, sálvame. Y que Dios va a responder y te va a decir, sí, hijo mío, sabías toda tu vida que estabas pecando y ahora quieres que te salve. O sea, ¿crees que Dios es tonto? ¿Crees que Dios es tonto? ¿Me entiendes? Porque el arrepentimiento tiene que venir con sinceridad para que haya gracia de Dios. Entonces, sí. Cuando se utiliza la expresión de tú
si crees serás salvo tú y toda tu casa. Sí. A esa parte de la casa, ¿qué se refiere? ¿Al padre y su familia? La palabra casa que aparece ahí es familia. Tú y tu familia. Con la pregunta de la reflexión que hace Julia, es: ¿se puede extender esa salvación? Ok. Porque hay una parte donde decimos que la salvación es individual. Sí. Cuando se refiere a salva, si tú crees, salva tú y toda tu casa. El Es una texto, promesa esa. el texto dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, la única posibilidad de salvación es que todo aquel que cree en Jesucristo. Entonces, si entendemos que esa es la verdad bíblica, entonces, ¿cómo interpretamos Hechos 16:31, que es el pasaje que está mencionando? En el hecho de que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, pero el texto siguiente dice que Pablo fue y le predicó a toda su casa. Claro. Y le predicó a toda su casa. Entonces, toda su casa escuchó el mensaje. Pero cada uno de esos miembros tiene que hacer su decisión individual. Siempre. ¿Por qué Pablo menciona ese texto? Muy fácil. Porque, por ejemplo, yo me convertí hace... 40 y tantos. No tanto. Bueno, por ahí. 40 y tantos años. El único en mi casa. El único. Y yo simplemente viví mi vida cristiana dando mi testimonio y compartiendo mi fe. Y entonces mi tía, la hermana de mi mamá, se convirtió con mi prima. Y yo la bauticé a mi tía, con mi prima. Y luego fuimos a un campamento y se convirtió un primo, se fue otra prima, después otra prima. Ahora, no es que yo estaba atrás de cada uno evangelizándolos y que los gané para Cristo, no es así. Yo simplemente fui la influencia, el canal a través del cual Dios comenzó a hablar. Porque me preguntaban, primo, ¿qué cosa? ¿Y esto de acá? Y yo, mira esto de acá. Y Dios iba hablando, ¿no? La conversión siempre es algo del Espíritu Santo, no es nuestra, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre? Mi mamá conoció al Señor, mi tía conoció al Señor. Una tía mía, la mamá de otro primo, oró y se entregó al Señor. Acá. Sí. Mi suegra, Mi hermana. ¿Qué pasó? Bueno, atenta a la palabra. Déjala. Mi hermana también, porque nos escuchaba hablar. No, que está con los ojos cerrados, pero que escucha. Prima. O sea, la cantidad de gente de mi familia que ha conocido al Señor. De 70 años. Sí, pero claro, como les digo, o sea, no es que yo me apunte, ¿no? A un punto más. O sea, Y además tus hijos, ¿no? mis hijos. Hans y Mark. Entonces, y mis sobrinas, fuimos a Lima. Las hijas de Fuimos a tus Lima. primas. Entonces, mis primas, que eran creyentes, yo había dejado de ver a mis sobrinas como 10 años, ¿no? Porque me vine a Suiza y recién regresé después de 11 años. La nena o sea, mis sobrinas crecieron sin conocerme, ¿no? Entonces cuando llegamos, y yo pues yo soy una persona tan seria, ¿no? Entonces, Sí, claro. Muy seria. entonces encajé con mis sobrinas al toque, ¿no? Al toque. Me compré un gallo que hacía ruido así, ¿no? Y yo vivía en la casa de mi prima, entonces yo 7 no había pasado por el cuarto de mi sobrina. Bueno, la cosa es que mis sobrinas le preguntan a mi prima y le dicen, mi primo es pastor. Sí, ¿quieren escucharlo? Vamos el domingo, vamos. Y se la llevó. Regresamos del culto, estábamos comiendo comida china en la casa de mi tía y se me acerca mi sobrina. Tío, durante la prédica dijiste que hay que recibir al Señor. Yo quiero. ¿Quieres orar? Conocen a Cristo de otra forma, ¿no? Oremos. Oramos entre vosotros. Y entonces mi prima estaba alejada. Mi prima conoció al Señor, pero estaba alejada del Señor. Su mamá sería. Sí. Sí, la mamá de... Y entonces me dice, ¿y ahora qué vamos a hacer? Rosa, ¿no? Dije, yo no voy a hacer nada, tu mamá.
Ay, Tu mamá tiene tantos La estudios hija de bíblicos Nena. que ha llevado La hija de Nena. y a ella le vas a ¿A preguntar. qué? Y yo te voy a dar todos los materiales a ti. La hija de Y tú Nena lo se vas a estudiar convirtió. qué bueno. Y le mandé a mi sobrina, le mandé todo, ¿no? Entonces al rato mi prima me comienza a escribir. Primo, mi hija me está preguntando sobre estas cosas. Y acá, y la respuesta. Ajá. Y entonces ahorita mi prima está súper metida en la iglesia sirviendo. La chica de doctrina. Sí. ¿Y la chica que está en Canadá? Las dos, sí. Entonces, ese es Lo que generó tu Carlos, pregunta. yo tengo una Sí. pregunta. Ahora, ¿Qué crees que sea, por ejemplo, porque presentan ¿qué crees que sea tu carácter o la forma en cómo presentas el Evangelio en comparación a otras personas que solamente hablan sobre Satanás, que es lo malo, eso no es de Dios, sí. tan receptivas, tan regalistas, ¿no? Bueno, yo voy a Que compartir. tus sobrinas... Sí, yo voy a compartir con ustedes un secreto, digamos, no es un secreto. Un método. Un método. Yo conocí al Señor en una organización cristiana de jóvenes que no teníamos el mismo método que hacían las iglesias. Nosotros alcanzábamos a los jóvenes que no venían a la iglesia. O sea, no teníamos el esquema de una iglesia. Pero ¿cuál era nuestro método? Nuestro método es gánate el derecho de que te escuchen. ¿Cómo? Por medio de una amistad sincera. Y si ustedes se dan cuenta, cuando tú te ganas la amistad sincera de las personas, también te ganas el derecho De ser escuchado. de ser escuchado. Porque si no, no te escuchan. O sea, simplemente no te escuchan. Cuando tú les hablas a tus hijos, a los sobrinos, a los amigos, no te escuchan. Pero cuando te ganas el derecho, te escuchan. Y si, por ejemplo, si se dan cuenta, ahorita, por ejemplo, algunos de ustedes están preocupados por sus hijos. ¿No es cierto? Algunos, ¿no es cierto? Bueno. Sí, pero también hay- por hay- algunas amistades, ¿no? Sí, claro. Pero si tú les hablas Espérate, que alentándoles... deje terminar, Carlos, no pierdo la Pero idea. yo te digo, por ejemplo, los hijos de Bernie Sí, eso es un testimonio. me ven, me abrazan y me besan. ¿No? Ellos, bueno, se fueron por la iglesia de este tipo, todo lo que quieran. Pero en el momento en que ellos realmente Dios los toque y quieran escuchar el Evangelio, Ana, me van a buscar a mí. Ese es el método con el cual yo viví toda mi vida. Mi método era construye puentes de amistad, que la gente vea tu amistad. En el seminario me decían, llora por Carlos, no, ten cuidado, porque tu método hace que la gente te conozca completamente, ¿no? Y eso es peligroso, porque cuando la gente conozca tus errores, entonces vas a perder autoridad. Y yo le decía al revés, le dije yo, al contrario. exactamente al revés. Yo quiero ser tan transparente con la gente, que la gente me conozca en todo momento. No tienes nada que ocultar. Y que si en medio de todo eso la gente dice, ah, sí, el pastor, un payaso, lo que ustedes hacen es invento que han dicho que créele cuando está predicando y no cuando está abajo, ¿no? ¿Por qué? Porque soy muy bromista y todo lo ¿Por qué, demás. Ronnie? Pero ese soy yo, y ustedes me conocen así. Ujú. Y yo no tengo nada que ocultar. Yo soy como soy en todas partes igual. Y ustedes vienen a mi casa, nos venimos de vacaciones juntos, ustedes me conocen como yo soy. Y ese método hace que tú ganes la amistad y la confianza de la gente. Que no haya doble personalidad. No es el... Doble vida. No hay doble vida. Doble vida. Y en medio de eso, hay chicos, por ejemplo, que van creciendo, se enfrentan a la adolescencia, entran al mundo de la adultez y a veces se alejan. Pero llegará el momento en que su corazón buscará a Dios. Y cuando haga eso, ustedes van a ver cómo viene Carlos. Mira, fíjate, tengo esto, háblame, ¿no? Yo me jacto de eso porque para mí eso es un motivo de jactancia, por ejemplo. Por ejemplo, la relación que yo tengo con Carissa, ¿no es cierto? No, y con Samara inclusive, ¿verdad, mami? Digo, ahorita le dice mami, le dice a Carissa, ¿tú vas a ir, Carissa? Sí. Mami, lo estoy pensando. Claro.
Pues solamente en oración, porque si estás con las viviazos y eso es del diablo y eso es madre mía. Cuando yo lo veo a Alejandro, Recuerdo. o sea, cómo se me acerca, cómo me abraza. O sea, ese tipo de amistad va a dar fruto. Algún día, sí. Un día él va a necesitar que alguien le hable. Y si yo llego a hablarle en ese momento, él va a escuchar. Vamos a terminar el cuadro de esto. Y cuando venga Cristo, ellos también se van a ir para regresar al tema. Muy bien. Entonces, empezamos con el gran trono blanco, ¿no? Sí. El gran trono blanco. Los salvos, leemos acá, los salvos gozando de la presencia de Dios y los no salvos separados de la presencia de Dios. O sea, ¿cuál es la parte más fuerte y más fea de todo esto? Son aquellas personas que nunca gozarán de la presencia de Dios. Y luego aparece en el capítulo 22 de Apocalipsis el estado eterno de las cosas, ¿no? Apocalipsis 22, del 1 al 5. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba, ¿qué cosa? El árbol de la vida. El árbol de la vida. Regresa. Que produce 12 frutos cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. No habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estarán en ella, sus siervos le servirán y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Qué hermoso. Lo que se perdió en Apocalipsis, en Génesis capítulo 3, se perdió el acceso al árbol de la vida, se recupera en Apocalipsis 22. Y por eso la Biblia es tan perfecta. Lo que empiezas perdiendo, lo terminamos recuperando. ¿O sea? Pero, no todos tienen acceso al árbol de la vida. ¿Eh? Vamos a leer. Pero ¿Qué? explícanos un poquito más acerca de el árbol de la vida. Estaba en el jardín del Edén. Sí. ¿Ya? Sí. También estaba el árbol del bien y del mal. Sí. El árbol de la vida era para vida eterna, o sea, si comías de ese árbol, No morías. no morías, ¿verdad? Y ahora tenemos ese árbol ahí, Sí. ¿no? O sea, vamos a comer de ese árbol para no morir, o de por sí ya vivimos eternamente sin necesidad, o es algo simbólico lo del árbol de la vida. Yo creo que es algo simbólico. Yo creo que no vamos a tener que estar todos los días comiendo para seguir viviendo. Pero de una manera la Biblia no menciona eso. La Biblia no explica qué relación hay entre el árbol de la vida y las personas. Lo que sí la Biblia te indica es que si tú tienes acceso a ese árbol de la vida, tienes acceso a la eternidad. O sea, la vida eterna, ¿no? Entonces, pero no explica específicamente cómo es que Adán y Eva podían acceder al árbol de la vida y comer y ser eternos. Porque el mismo Dios dice, ¿no? Vamos a prohibir que tengan acceso al árbol de la vida. ¿Por qué? Porque no vaya a ser que su maldad se vuelva eterna, ¿no es cierto? Entonces les prohíbe el acceso. Pero no hay una descripción exacta si es que comiendo, entonces tu cuerpo se regenera, ¿no? Es más como un derecho, ¿no? Claro. De vivir. A nuestro sí se regenera comiendo. Aumenta. Vamos cambiando Bueno. de físico. En fin, Algún ahora. día estamos un poquito hinchados, otro poquito de... Pero bueno. Muy bien, entonces. Y recién después, o sea, cuando estamos hablando de ya las cosas eternas, entonces aparece, por ejemplo, en esta época, en este momento de la eternidad, es que aparecen los cielos nuevos, la tierra nueva, ¿no? Y el cielo y la tierra pasarán, dice. O sea, este tipo de cielo que nosotros conocemos
este tipo de planeta que nosotros conocemos, el cielo y la tierra pasarán. Y entonces descenderá del cielo la nueva Jerusalén. ¿No? Yo tengo una duda, Sí. y se me pasa a mí la cabeza, pero a veces digo, Señor, no quiero pensar esto porque alguien me está entrando a decir esto. Porque yo a veces leo el Viejo Testamento, o el Nuevo Testamento, hay cosas que se repiten, ¿no? Sí. Porque también dicen el mundo, y eso capaz que me entró en la mente y yo lo tengo en mi mente. Dice que Jesús como era gran sabio, gran inteligente, que hay muchos versículos o muchas cosas del Antiguo Testamento traído al Nuevo Testamento. Palabras que dijeron Moisés, Claro. o Abraham, o Isaías, y lo está diciendo Jesús. Sí. Claro, esa confusión me entró a mí, que digo, como dice la gente, como que dicen los indios, es un gran sabio, un gran maestro. Lo escuché y eso me quedó en la mente. Lo que pasa está en que lo que hay que entender es que la Biblia es un solo libro, Sí. tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. ¿No es cierto? Es un solo libro. Y muchas veces Jesús lo que quiso era demostrar justamente eso. Entonces Jesús menciona pasajes del Antiguo Testamento y los mete en el Nuevo Testamento para que entendamos que es un Hay una solo relación. paquete. Que hay una Es un solo relación. paquete. Exacto. Y por eso lo menciona. En algunos casos, por ejemplo, él, y sobre todo que él saca textos muy, muy especiales, que significa que Jesús tenía el pleno conocimiento del Antiguo Testamento. Ahora, recuerden que en la época de Jesús no es que tú ibas a la bodega y comprabas una Biblia. Los rollos. Eran unos rollos que estaban guardados en el Sí. en el templo, Milenario. que solo los sacerdotes tenían acceso. ¿Y cómo Jesús tenía todo ese conocimiento? Dice que iba creciendo en sabiduría y en conocimiento. Sí. Correcto. Me imagino sabiduría y conocimiento. Porque todo lo que escribieron en la Biblia al principio se estaban muertos, no tenía Pero- contacto. Porque él leía, Él leía en no te el pensaba, a mí me pasó. templo, ¿no? Leía. Como que era inteligente. Cuando leen el pasaje de Isaías, Yo voy a hacer la gente esto. cuando leen el pasaje de Isaías donde se habla del Mesías, y Jesús lo lee. Claro. Jesús lo lee, cierra el rollo y le dice a la gente, hoy se ha cumplido eso. Y la gente, ¿De quién es? Claro, O sea, el conocimiento ¿quién lo se tenía, el conocimiento Bueno, lo esa tenía es desde una buena ahí. aclaración para mí ahora. Y para explicarle a la gente. claro, está bien. No hay duda. Como pasó con Saqueo, y dijo, hoy llega la salvación. La salvación en su casa. Muy bien, ¿listo? Sí. Ok, empezamos con el segundo cuadro. Repartan esto. Y estamos en tercer día, ¿no? Ya estamos en el tercer. Hay que Hoy estamos. Hay que acelerar. Regalan Ahorita el mira el número que número. aparece ahí. Ahora ya empezamos con Apocalipsis. De estos cuadros hay 4. De estos cuadros que están viendo ustedes en este momento. Después los pegamos en la iglesia, Carlos, pienso, ¿ah? Se quedan ahí pegados. Porque tan bonito trabajo, Sí. que se quede Vamos a desperdiciado. hacer un marco. Que se vaya Los pegamos en el comedor. Sí, sí, sí. Sí, está Yo muy regalo prolijo. los ramen, los cuadritos. Sí, De queda claro. Sí. Con vidrio y todo, no, hombre. sí. ¿Por qué no? ¿Eh? ¿Por qué no? Pues me encantaría hacerlo. ¿Con vidrio? Pero ahorita voy a. Posiblemente encuentre comida. ¿No? ¿Encuentras qué? ¿Comida? Con vidrio. Con vidrio. Comida. Carlos, Estás con pero hambre. hay No, vidrio, también un pues, poco acrílico. acerca de ese árbol que dice de la vida que produce 12 frutos, Ay, qué lindo. Sí. dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la santidad, sanidad de las naciones. Ese árbol entonces no es solamente algo simbólico en el sentido de que hay 12 frutos Sí, pues. y los 12 frutos, uno de ellos, por eso te digo, entonces no solamente, Uno por mes. ajá, ¿No? o sea, te da referencias de cómo más o menos era el ciclo también de la naturaleza o Claro. de los meses, ¿no? Claro. Ay. Por eso digo, pero no hay mucha información. Entonces podemos conjeturar un poco y tu respuesta siempre será correcta. O sea, puedes decir que entonces todos los meses vamos y comemos. Puede ser. Como no hay información, Ujú. es un pasaje oscuro.
Entonces sí, puede ser que vayamos y comamos. O es parte de un sistema, ¿no? Pero no hay más información. O sea, lo que se perdió, el acceso que tenía Adán, se perdió y el Apocalipsis se recuperó. Entonces, vamos a decir que el árbol que no va a morir, siempre va a tener proveedor. Claro. Y de alguna manera de repente está vinculado con la eternidad, ¿no? De repente, ¿no? Como nosotros, la vida de repente eterna, nuestra eternidad no es ¿cómo? exactamente Se perdió la vida misma eterna categoría de la de Dios. y después se va. Muy bien. ¿Se suicidó? ¿Quién? No, la vida eterna. ¿Lo tienen a la mano? Sí. Muy bien. Este primer cuadro de Apocalipsis tiene 3 partes. La visión de Juan, que es el capítulo 1. Las 7 iglesias de Apocalipsis, que vienen desde el capítulo 2 hasta el capítulo 3, y un lugar llamado cielo, que es de capítulo 4 y 5. Y lo ven acá. Capítulo 1. Capítulo 1. La visión de Juan. ¿Ven? Capítulos 2 y 3. Las 7 iglesias de Apocalipsis. Capítulo 4 y 5. Un lugar llamado cielo. ¿Ok? Sí. Empezamos entonces con el capítulo 1. Capítulo 1. En el capítulo 1 capítulo 4. cuenta la historia que Juan era uno de los apóstoles que más vivió. Los otros apóstoles fueron muertos, asesinados. Pablo fue decapitado, Pedro fue crucificado de cabeza. Lo iban a crucificar y Pedro pidió por favor que lo crucificaran de cabeza porque no era digno de morir como Jesús. Entonces cuando lo mataron a Pedro lo crucificaron pero de cabeza, y junto a Pedro mataron a su esposa. Y entonces la historia cuenta que cuando él vio a su esposa también crucificada de cabeza, Ay, qué horrible. Pedro le dijo a su esposa: mi amor, solo es un momento, el Señor nos está esperando. Qué bonito, ¿no? Son una sola carne. Qué hermoso, ¿no? Entonces todos los apóstoles murieron así, menos el apóstol Juan. Al apóstol Juan lo quisieron hervir El aceite. en una olla de aceite, vivo. Y le metieron fuego, encendieron el aceite y todo lo demás. Y el apóstol Juan estaba metido ahí y nada, pidió un poco de jabón, un vaso de gaseosa, no le pasaba nada. Entonces la gente se comenzó a morir de miedo de qué es lo que pasaba con este hombre, que no le pasaba nada. Entonces lo sacaron y lo desterraron para que muera de hambre y de sed a la isla de Patmos. El otro día estaba pensando yo un poco para el próximo año. Estaba pensando para el próximo año también un crucero, pero por las islas griegas, Turquía y todo eso. Tocando el puerto de Izmir, que es Esmirna, y de ahí podríamos visitar Éfeso. La otra opción es que nos vayamos a Turquía, nos hospedamos en Esmirna, visitamos Éfeso, pero también visitamos las otras iglesias de la Apocalipsis. Hay tesalonicenses, creo que existe todavía, Tesalónica, ¿verdad? Y Yo fui a Tesaloniki se pasar llama. una noche en la isla de Patmos. Sería excelente. Pero la única ciudad que realmente vale la pena visitar es Éfeso. Las demás son demasiado pequeñitas. Las ruinas de las otras iglesias son demasiado chiquitas que no tienen gran atracción, pero por lo menos estar en el lugar. Por lo menos estar en el lugar. Pero si no, lo que sería interesante sería un crucero tocando Esmirna y de ahí visitar Éfeso.
Y tocando Jerusalén, Israel, o sea, Israel No, ya sería. no habría. Es otra ruta. Otra. Porque el otro es Turquía, el otro es Que Jerusalén. también estamos pensando en eso, ¿no? O sea, hace meses que le estábamos dando vuelta a ir a Jerusalén, ¿no? Que también sería Ese interesante. sería Pero bueno, mi viaje más ¿ok? pensado en mi Anciano. vida. Muy bien. La tierra de- Ay, perdón. Abrimos la Biblia, Lo pondremos a votación. abrimos la Biblia, capítulo, entonces, ya tenemos la primera visión. Capítulo 1 es la visión de Juan, capítulo 2 y 3, las 7 iglesias de Apocalipsis, capítulo 4 y 5, una visión del cielo. ¿Mm? El capítulo 1 está dividido en dos partes. Del versículo 1 al 8 y del versículo 9 al 20. ¿Ya? Vamos a leer Apocalipsis. Del 1 al 8. La revelación de Jesucristo que Dios le dio a sus... ¿Qué pasa? Batería baja. Oh. Ay, gracias. A ver. Gracias. No, No, necesito el otro. necesitas el Voy USB. corriendo. Ay, ¿Dónde está? ¿En tu cuarto? no, no. Que alguien lo agarre y yo voy a recogerlo. Muy bien. Lo firmes con el mío, No, que sí. está en la mesa. No, es que está en directo. Muy bien. ¿Qué tipo de cable tiene? Sí, sí. ¿Qué es un iPhone? Necesito la entrada esta grande. USB. ¿La tienes ahí? Ajá. Yes. qué bien. Ay, gracias. Gracias. Yes, 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 yes. Muy bien. No, este no es. ¿No es? No. Eso es Samsung. Sí, este no es. Ya. Tienes el iPhone. Ahorita vengo. Sorry. Entonces, vamos a leer Apocalipsis capítulo 1. Recuerden que no nos vamos a... ¿Qué número calza? 118, ¿ah? Desde el 1 hasta el 8, sí. La revelación de ¿Qué Jesucristo número calza? que Dios le dio Seguro. para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces entendieron la visión, ¿no? Sí. La revelación de Jesucristo que Dios le dio a Jesucristo, y que Jesucristo se la reveló a su siervo Juan por medio de un ángel. ¿Ya? Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y los que guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Definir tres partes importantes, ¿no? Oye, el que lee. Lee. Guarda. Segundo, oye. Y tercero, guarda. Entonces aquí nos está hablando claramente acerca de lo que debemos hacer nosotros con la palabra de Dios. Primera es leerla, ahora en forma individual. También escucharla, pero la mayoría de creyentes se limita a escucharla y no leerla. No voy a preguntar quiénes han leído la Biblia en esta semana, pero para que se den cuenta que a veces tomamos vacaciones y vacaciones de la palabra también. Estamos tan cansados, nos levantamos tarde, nos acostamos tarde con la fiesta y todo lo demás, y a la mañana siguiente tienes todo un plan, un ritual, y no te da tiempo, y eso significa disciplina. Levantarse, tener disciplina. Siéntate, toma tu café y a un lado, de tantos lugares donde puedes tener un tiempo para leer la palabra. Y después de la palabra, oírla. Pero no basta con oírla, sino también hay que guardarla, ¿no es cierto? Muy bien. Y platicar. Versículo 7. Guardarla, eso significa. Versículo Atesorarla. 7. Perdón, versículo 4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros. Y ahora lo que hace Juan es describir a Jesucristo desde su perspectiva. O sea, lo que va a hacer Juan es decirnos para él cómo es Jesucristo. Y empieza. Y dice,
Gracia y paz a vosotros. ¿De quién? Del que es, el que era y el que ha de venir. Para Juan, Jesucristo era, estuvo con él, era y ha de venir. ¿Ok? Pasado, presente y futuro. Ok, luego dice, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, dice, testigo fiel, primogénito de los muertos. ¿Por qué le llaman primogénito de los muertos? Fue el primero en resucitar. Correcto. El primero en resucitar, por eso es el primogénito de los muertos. Soberano de los reyes de la tierra. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, los que le metieron la lanza y lo traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, que era, que ha de venir, el Todopoderoso. Me demoré como 4 estudios cuando toqué Apocalipsis capítulo 1, versículos del 4 al 8. Solo para explicarle a la gente cada una de estas características. El que es, el que era, el que ha de venir. Testigo fiel, primogénito de los muertos, soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó, el que ha lavado nuestros pecados con su sangre, el que hizo de nosotros reyes y sacerdotes para Dios, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el Señor, el Todopoderoso. Todas estas características describen a Dios. Todas estas características describen a Dios. Sin embargo, estamos hablando de Jesucristo. Y no se olviden, la Biblia está llena de versículos bíblicos que hablan de que Jesús viene por segunda vez. Este no es un cuento, no es un invento. Muy bien. Ahora, a partir del versículo siguiente, a partir del versículo 9, la visión de Juan. Cuando Juan ve a Jesús, es decir, Jesús se le aparece, ¿no? Él ya la conocía. Él lo conocía, pero Jesús se le aparece, pero se le aparece al resucitar. Y lo ve, y Juan lo describe. Y es importante que tomen nota de las características que él ve. A partir del versículo 9 dice: yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino, en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. El primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a Laodicea. Y me volví para ver la voz que me hablaba, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre,
vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, pero sus ojos como llamas de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último. ¿Y por qué es importante este texto? Porque menciona algunas partes. Miren, cuando hemos leído en el capítulo 19, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga, y sus ojos eran como Llamas de fuego. llamas de fuego. Juan capítulo 1 nos habla de que sus ojos eran como llamas de fuego, versículo 14. En su cabeza muchas diademas, tenía un nombre escrito, estaba vestido de una ropa teñida en sangre, etc. En versículo 15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. En Juan capítulo 1, versículo 16, tenía en su diestra 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Entonces, en capítulo 1 de Apocalipsis se nos revela la visión de Juan cuando Jesús se le aparece, y cuando le habla a Juan, Juan voltea y lo ve y lo describe, ¿no? Capítulo 1, entonces, visión de Juan. Vi la voz como un estruendo. Hay una película en YouTube que Estruendo. refleja muy bien esto de Juan. Se llama Juan. Muy bien, ahora, capítulo 2 y 3. 7 iglesias. 7 iglesias. Capítulo 2 y 3. Cada una de ellas tiene una característica especial. ¿Sí? Primera iglesia, Éfeso. Vamos a recordar las 7. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Éfeso es la primera. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, quien no puede soportar a los malos, que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Yo quiero una iglesia así. Una iglesia así, y mira que el pastor baila. ¿Te imaginas? ¿Cómo es tu iglesia? ¿No? Y viene un pastor de visita y dice: wow, pues tu iglesia es brava, hermano. Mira, tu arduo trabajo y paciencia, no puedes soportar a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles, no lo son. Los has hallado mentirosos. Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Esta es una iglesia perfecta. Sí. Una iglesia perfecta. Pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. ¿Verdad, no? ¿Cuánto tiempo ha transcurrido entre desde la fundación de esas iglesias de Éfeso y realmente desde la muerte de Cristo y la fundación de las iglesias? Cristo muere en el año 33. Correcto. Las cartas, la iglesia de Éfeso es sembrada por el apóstol Pablo, se calcula más o menos en el año 50, o sea, 20 años después de la muerte de Cristo, y
esta carta está en Apocalipsis, que se escribe en el año 90, 40 años después. Porque bueno, lo que nosotros vimos de la ruina son templos, son estructuras muy grandes, es una extensión bastante grande, los de Éfeso, de las iglesias. Pero recuerden esto, ¿no? Las iglesias fueron evangelizadas, pero no había liderazgo. El liderazgo era muy pobre, ¿no? Porque Pablo llegaba, sembraba la iglesia y después le dijo a Timoteo, quédate. ¿No? Quédate, porque tengo que ir a sembrar más iglesias. Y Timoteo, o sea, estaban empezando. Ahí la posta pasaban de mano en mano. Era rapidísimo. Hoy en día nosotros somos mucho más complicados. Hoy día somos mucho más complicados. Hoy día, para darle la responsabilidad a una persona en la iglesia, tiene que matar dos dragones, tiene que enfrentarse a un cocodrilo, ¿no? Porque los otros pastores no sueltan la carga. Los pastores a veces tenemos demasiado miedo de compartir la carga. Ellos soltaban. Eso tiene problemas, pero también tiene beneficios, ¿no? Entonces, en este caso, Éfeso era la iglesia perfecta. Pero era workahólica, creo. O sea, era trabajólica, porque ya no tenían esa pasión del primer amor. Mucho sistema. Claro. Arduo trabajo y servicio, pero has perdido tu primer amor. Ahora, el griego no dice primer amor como el amor que tuviste al principio. No es eso. El término acá que primer amor es el primero en rango. Es decir, para ellos Dios ya no ocupaba el primer lugar. No es que lo habían dejado de amar, porque una iglesia que hace todo esto ama a Dios. Pero a veces llegas a amar más a la iglesia que a Dios. A veces la iglesia te lleva todo, te lleva tu tiempo, tu esfuerzo, energía, tu servicio. O sea, estás tan concentrado en servir a la iglesia del Señor que te olvidas de amar al Señor. ¿Cuántas personas, cuántos pastores gastan su vida preparando, aconsejando, predicando, enseñando y olvidan su tiempo a solas con Dios? Y si hay algo que yo tengo que decirles es esto: si realmente quieres que la vida cristiana tuya se mantenga siempre, ten un tiempo a solas con Dios. Lo demás, no. Si la prega, los estudios, todo lo que tú quieras. Pero si hay algo que no debemos perder, es tener nuestro tiempo a solas con Dios. Las personas que han descubierto este secreto generalmente son las personas que espiritualmente avanzan. Su carácter va cambiando, moldándose al amor de Dios. O sea, hay mucha gente que trabaja para Dios y no sirve. O sea, no sirve. ¿Por qué? Porque estamos haciendo cosas para Dios, pero nos hemos olvidado de Dios. ¿Verdad? Y cuando yo leo esto, no se olviden de que nosotros como seres humanos tenemos la misma categoría. ¿No? Hace un tiempo leí un libro muy interesante que hablaba acerca de el lenguaje del amor. Y el primer capítulo empezaba en una reunión entre un esposo y una esposa que estaban conversando y ella le está planteando el divorcio. Y le dice, quiero divorciarme. Entonces él le dice, ¿por qué? ¿Por qué quieres divorciarte si yo te amo? Y ella le contesta, tú no nos amas, tú amas tu trabajo. Él contesta, yo trabajo para ustedes, yo quiero darles a ustedes todo lo que ustedes necesitan y por eso me mato trabajando. Y ella le contesta y le dice, no nos interesa eso, te necesitamos a ti, queremos estar contigo, quiero que me abraces, quiero que abraces a tus hijas, que juegues con ellas. Y todo tu tiempo lo tienes metido en el trabajo. Exactamente lo mismo dice Dios.
O sea, a veces estamos tan concentrados en hacer las cosas para Dios que nos hemos olvidado de estar con Dios. Y no es un error extraño o muy poca gente. No, en la gran mayoría de cristianos no tienen un tiempo a solas con Dios. No tienen un tiempo a solas con Dios. Y me dicen, ¿qué hago? No sé. Si me pongo a orar me demoro 5 minutos repasando mi lista de pedidos y ya terminó. Pero es hablar con Dios, es contarle tus problemas, es orar por los que están intercediendo, ¿no es cierto? Es leer la palabra para que Dios te hable, es cantarle, es tener un tiempo con Él, a solas con Él, ¿no? Yo siempre pienso en esto porque fácilmente abandonamos nuestro tiempo a solas con Dios. Y yo conocí al Señor en un grupo de jóvenes, pero luego asistí a una iglesia que se llamaba la Alianza Cristiana y Misionera. Y la cabeza, digamos, el hombre que fue usado por Dios para que esta iglesia creciera tanto, explotara tanto, era don Alfredo Smith. Don Alfredo Smith tiene ya en este momento 90 años. Y ¿Dónde vive? en Lima. Ya Siendo argentino, es argentino. pero se fue a Lima. Y ya está viejito, ya a veces no, sus pensamientos no los coordina bien. Pero lo entrevistan hace poco y le preguntan, don Alfredo, ¿qué quiere dejarnos como enseñanza a todos los pastores que aprendimos de usted? ¿Y saben qué contestó? No dejen de tener sus devocionales personales. Todo el mundo esperaba pues, la cátedra de la sabiduría, ¿no sé? Mira, son 4 puntos importantes para la vida. Y él dijo, no dejen de tener su tiempo devocional a solas con Dios. Eso es la gran diferencia. La iglesia de Éfeso, entonces, súper trabajadora, súper chambeadora, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Has caído. Y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Y luego le menciona, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Quiénes son? Esa es una... No, si hacemos el estudio detalladito, No terminamos. Perdón, después lo voy a mirar. Mira, porque son, los nicolaitas eran un grupo, ¿Cómo eran los...? eran un tipo de herejes que estaban en la iglesia. Ay, Dios mío. ¿Qué? Me pegué en mi huesito. Que tenían una doctrina muy falsa, pegada justamente a que mientras más trabajos haces, mejor eres para Dios. Y entonces, la verdad es que nosotros pensamos que mientras más trabajo hacemos, mejores somos para Dios. También lo pensamos igual. Pero la palabra de Dios es tan clara que dice, sirvamos a Dios con todo nuestro corazón, pero no te olvides que Dios es primero. Y que Dios tiene que tener el primer lugar en tu vida. Ahora el versículo 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El árbol de la vida. Le daré a comer del árbol de la vida, que está en medio del paraíso de Dios, que es lo que estamos hablando ahorita con Tania. ¿De acuerdo? Sí.